Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más de nuestra OPE. Hoy quiero hablar con vosotros de la convocatoria de la OPE del SESCAM para enfermeros. Deciros que este vídeo he intentado hacerlo lo más ameno posible, con GIFs animados muy chulos y muy graciosos, pero bueno, es cierto que este tema es un poquito peñazo, entonces pues igual os resulta más fácil ver el vídeo escuchándolo como si fuera un podcast mientras hacéis otras tareas como limpiar la casa, sacar al perro o conducir al trabajo. Este vídeo va sobre todo dirigido a aquellas personas que se han leído las bases de la convocatoria y no las han comprendido muy bien, porque seamos sinceros, al principio estos términos son un poquito duros de digerir, y también incluso aquellos que a lo mejor incluso es su primera oposición y no saben ni por dónde coger esto. Si tú eres una persona que ya el tema de las oposiciones lo controla, este vídeo te va a aportar poco, y si no te interesa la OPE del SESCAM, pues no te va a aportar absolutamente nada. Bueno, lo primero que hay que hacer cuando nos interesa una oposición, como ya dije en su día, cuando sale publicada la convocatoria, pues lo que tenemos que hacer es leérnoslo la convocatoria entera. Aquí tenéis la dirección en la que os la podéis descargar y bueno, pues eso, hay que leerla de principio a fin. Ya sé que es duro, ya sé que al principio resulta complicado, pero bueno, estamos hablando de un proceso selectivo en el que se juega nuestra estabilidad profesional, y si nos interesa la oposición, pues es muy interesante leernos también todas las bases y toda la normativa de este proceso, que va a durar no solamente meses, sino seguramente años. Yo lo que suelo hacer es que me lo imprimo, me cojo un subrayador, me subrayo los puntos que me resultan más relevantes y me guardo el documento durante todo el proceso selectivo hasta la entrega de méritos, entre otras cosas porque a veces que me he preparado más de una oposición a la vez y luego bueno, pues no recordaba muy bien las bases de cada una y he tenido que consultarlo. Bueno, en el punto número 1 nos habla de normas generales, nos cuenta cosas tan interesantes como el número de plazas. En esta convocatoria tenemos 750 plazas de enfermero por concurso o oposición por el Sistema General de Acceso Libre. Estas son las plazas libres, ¿vale? Van a salir plazas también reservadas para personas con discapacidad, que no está publicado su número en este documento, y también plazas de promoción interna, que tampoco está publicado su número en este documento. Nos dice que las plazas reservadas para personas con discapacidad no cubiertas se acumulan a la oferta de plazas de acceso libre, es decir, si no se cubren todas las plazas reservadas con personas con discapacidad, este número de plazas se suman a las 750 que ya teníamos, pero que en ningún caso se acumularán las plazas sobrantes de promoción interna a las de acceso libre. Imagino que las reservarán para alguna oposición futura. Los aspirantes solo podrán participar a través de uno de los sistemas de acceso, o bien te presentas por el acceso libre, o bien por promoción interna, o bien por el acceso reservado a personas con discapacidad. Los aspirantes que necesiten más información, dudas, cuestiones y preguntas, aquí tienen unos enlaces de interés. Puedes consultarlo en estas páginas web, puedes llamar a estos teléfonos que facilitan y también a este correo electrónico de contacto. El punto número 2 nos habla de los requisitos de los aspirantes. No lo voy a leer porque la verdad es que son cuestiones muy sencillas y que se entienden súper bien. Voy a resaltar que uno de los requisitos es no poseer la condición de personal estatutario fijo en la categoría convocada o equivalente, que esto lo que viene a decir es que si ya tenemos plaza como enfermero o alguna categoría equivalente, no podemos presentarnos a este proceso selectivo. También nos dice que los requisitos deben poseerse el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes, que es el 30 de diciembre, y mantenerse durante el desarrollo del proceso selectivo hasta la fecha de toma de posesión como personal estatutario fijo. ¿Esto qué quiere decir? Porque pues que todos estos requisitos se tienen que cumplir desde el 30 de diciembre como mínimo hasta el día que se toma posesión de la plaza. Si por ejemplo somos estudiantes de enfermería de último año y pensamos que podemos presentarnos a este proceso selectivo porque decimos, bueno, igual hasta que salga el examen a mí me da tiempo a terminar la carrera y puedo participar. Bueno, pues no funciona así, ¿vale? Tenemos que ser enfermeros ya titulados antes del 30 de diciembre. Y si por ejemplo no excedemos ahora mismo la edad de jubilación forzosa, pero estamos cercanos a ella, pues tampoco igual tiene mucho sentido que nos presentemos, porque a la fecha de toma de posesión de la plaza debemos de seguir sin haber excedido la edad de jubilación forzosa, y con lo lentos que son estos trámites, bueno, pues igual lo superamos.
El punto número 3 habla de solicitud de participación y pago de la tasa de examen. Nos facilita las páginas web a través de las cuales podemos presentar la solicitud. Son las páginas en las que tenemos que registrarnos como usuario y obtener una contraseña. Y nos dice que la modalidad de presentación de la solicitud puede ser o bien vía electrónica o bien de forma presencial. Si lo hacemos de forma electrónica, se nos permitirá la descarga e impresión de un documento que contiene los datos de la solicitud, así como el número de registro y también la transacción electrónica de pago, si hemos hecho el pago también de forma electrónica, y este documento servirá a todos los efectos como justificante de haber presentado la solicitud. Si hacemos la solicitud registrada de forma presencial, tenemos que cumplimentar la solicitud por medios informáticos, luego la firmaremos y la registraremos de modo presencial. Si lo hacemos así, tenemos que cumplimentar e imprimir por duplicado el documento de solicitud. Imagino que uno es para enviar y otro es para que nos lo quedemos. Y una vez cumplimentado y firmado, pues lo podemos presentar en cualquiera de los registros que están previstos. Las solicitudes que se entreguen a través de las oficinas de correos tienen que ir en sobre abierto, porque allí sacarán nuestra hoja de solicitud y la fecharán y sellarán antes de enviarlo de forma certificada. Si se presentan varias solicitudes, solo se puede tener en cuenta la última registrada. Es decir, si yo presento una solicitud y por el motivo que sea luego he hecho otra, mi segunda solicitud va a anular la anterior y solamente se va a tener en cuenta la última. No se pueden hacer correcciones ni modificaciones una vez presentada y registrada, tanto si lo hacemos de forma presencial como telemáticamente. Si necesitamos corregir datos porque nos hemos confundido y hay algún error, pues tenemos dos opciones: o registrar una nueva solicitud, que yo creo que es la forma más fácil, puesto que habíamos dicho que si se presentan varias solicitudes solo se tiene en cuenta la última, o bien tenemos que solicitar la corrección de datos mediante un escrito dirigido a la Dirección General de Recursos Humanos del SESCAM, enviándolo a esta dirección que nos facilitan. En el caso de que se decida registrar una nueva solicitud y ya se hubiera pagado la primera, no hace falta volver a pagar otra vez, ¿vale? Se mantiene el pago que ya habíamos hecho. Las correcciones o modificaciones que se quieran hacer, eso sí, se tienen que efectuar en el plazo de presentación de las mismas. Es decir, hay hasta el 30 de diciembre para echar las solicitudes, pues todas las correcciones que queramos hacer también tienen que ser anteriores al 30 de diciembre. El plazo de presentación, como ya hemos adelantado en varios comentarios, es hasta el 30 de diciembre. Y luego una cosa muy curiosa que yo creo que no he visto en las bases de ninguna convocatoria, pero igual estaban ahí y no recuerdo, y es que dice que los aspirantes deberán conservar su ejemplar de la solicitud por si le fuera requerida su presentación en el momento de realización de la prueba selectiva. Yo siempre he guardado mi solicitud durante todo el proceso selectivo por aquello de lo que pudiera pasar, pero vamos, juraría no haber leído nunca que se puede requerir la presentación en el momento de realización de la prueba selectiva. Esto lo que te viene a decir es que el día del examen te pueden pedir tu solicitud. No tiene mucho sentido, puesto que ya estás en una lista de admitidos, pero bueno, aquí publicado está que lo pueden hacer. Así que no perdáis la solicitud y el día del examen yo me la llevaría por si acaso, que no creo que os la vayan a pedir, pero bueno, por poder pueden, que escrito está. En el caso de las personas con discapacidad, bueno, pues si queremos solicitar para realizar la prueba algún tipo de adaptación de tiempo y o medios, tenemos que solicitarlo en los recuadros que aparecen en la solicitud, ¿vale? Añadiendo también el grado de discapacidad que se tiene reconocido. Si no añadimos la adaptación que necesitamos o que solicitamos, nos vamos a presentar a examen en igualdad de condiciones que el resto de las personas, ¿vale? El grado de discapacidad será comprobado de oficio si se ha sido reconocido en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, pero si esta discapacidad se ha reconocido en otra comunidad autónoma, tiene que aportarse la acreditación junto con la solicitud. Las adaptaciones de tiempo y o medios de las que hablábamos que podíamos precisar y solicitar, las acordará el Tribunal Calificador con una antelación mínima de 10 días hábiles a la fecha de realización de las pruebas. Es decir, pueden no publicar la adaptación que se nos concede hasta 10 días hábiles antes del examen.
Respecto al pago de la tasa de derechos de examen, bueno, pues hay dos vías para pagarlo. Se puede hacer un pago electrónico, en cuyo caso tenemos una bonificación del 10%, es decir, tenemos una rebaja del 10% si lo hacemos de esta manera, o podemos hacer un pago presencial en una entidad financiera, es decir, ir al banco y pagar las tasas como se ha hecho toda la vida. De ser así, tenemos que imprimir por triplicado el modelo de pago 046 de tasas, precios públicos y otros ingresos, y tenemos que entregarlo en alguna de las entidades colaboradoras que aparecen en esta página, ¿vale? No vale cualquier banco, tiene que ser alguno de los que aparecen aquí. La falta de pago en dicho plazo será causa de exclusión, no siendo posible su subsanación. Esto lo que se refiere es que tenemos de plazo para pagarlo hasta el 30 de diciembre y si no lo hemos pagado, aunque hayamos echado la solicitud, no podremos reclamar y decir que, bueno, pues no lo he pagado antes, pero lo pago ahora. Es causa de exclusión definitiva. Otra cosa interesante que veo es que nos advierten de que no se devolverán las tasas a los aspirantes que hayan sido admitidos para participar en más de una prueba selectiva correspondiente que no puedan realizar por coincidencia de fecha, hora o lugar de celebración de los ejercicios. Es decir, si nos han admitido para participar en este proceso selectivo y hemos echado papeles para otras oposiciones y tenemos la mala suerte, como pasó en la macro-OPE, aunque eso se hizo aposta, pero bueno, la mala suerte de que este examen nos coincida con el de otra oposición el mismo día, a la misma hora, al mismo lugar, pues no nos van a devolver las tasas de examen. Avisados quedamos. Están exentos del pago de estas tasas los demandantes de empleo no ocupados, desempleados durante el plazo al menos de un mes anterior a la fecha de la convocatoria. Si estamos inscritos como demandantes de empleo en las oficinas de empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en principio no tenemos que aportar nada porque esta condición será comprobada de oficio, pero si somos demandantes de empleo en otra comunidad autónoma, cuando echemos la solicitud, también tenemos que presentar un informe de periodo ininterrumpido inscrito en situación de desempleo, que este informe imagino que lo tenemos que solicitar en nuestra oficina del INEM. El pago de la tasa no sustituye el trámite de la presentación de solicitud en tiempo y forma. ¿Esto qué quiere decir? Que si hemos pagado las tasas pero no hemos rellenado la solicitud, pues eso no nos exime de eso, de haber rellenado la solicitud antes del 30 de diciembre. No puedo hacer el pago y decir, bueno, pues ya la solicitud ya la haré cuando pueda o cuando quiera. O pensar que no tengo que rellenar la solicitud porque he pagado las tasas. No, son dos cosas diferentes y las dos hay que hacerlas y las dos hay que hacerlas antes del 30 de diciembre. El punto número 4 va de la admisión de los aspirantes. Dice que terminado el plazo de presentación de solicitudes, es decir, posterior al 30 de diciembre, se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la resolución por la que se aprueban los listados provisionales de los aspirantes admitidos y excluidos. Aquellas personas que en principio hayan sido excluidas del proceso selectivo también se van a publicar por qué causas se les ha excluido y se les va a dar un plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación del listado para que puedan subsanar los defectos de la exclusión, para que puedan hacer alegaciones y que puedan aportar la documentación necesaria para que les vuelvan a incluir en ese proceso selectivo. En ningún caso nos recuerdan la exclusión por falta de pago en el periodo establecido podrá subsanarse. Insiste, hay que pagar antes del 30 de diciembre. Las subsanaciones pueden hacerse mediante registro electrónico o presencial, cumplimentando un impreso de subsanación que estará disponible en los lugares previstos. Quienes no hagan estas reclamaciones dentro del plazo serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. Y otra cosa que me parece curiosa, porque juraría que tampoco lo he visto en otras oposiciones, es que dice que aquellas personas que resulten excluidas del proceso de selección se les va a devolver las tasas que han pagado del examen, que me parece súper bien y súper justo. Lo que pasa es que, ojo, no te las van a devolver por defecto y de forma pasiva. Para que te las devuelvan tienes que tramitar una solicitud de devolución de ingresos indebidos que se encuentra en esta página web que también nos facilitan. El punto número 5 habla del tribunal calificador, que bueno, pues está publicado como tiene que ser, porque tiene que estar todo debidamente publicado y reglado, pero bueno, no voy a entrar en detalles porque no nos aporta muchos datos a la hora de entender el proceso selectivo.
Bueno, el punto número 6 habla del propio proceso selectivo. Nos dice que va a constar de un sistema de concurso-oposición. Primero va a haber la fase de oposición, que es la fase del examen, y después va a haber la fase del concurso, que es la fase de la entrega de méritos. La puntuación máxima de cada aspirante, sumando las dos fases, va a ser de 100 puntos. Y en este caso se va a favorecer más el examen, es decir, el examen va a ser un 60% de esos 100 puntos y la entrega de méritos va a suponer un 40% de esos 100 puntos. La fase de oposición, la fase del examen. Bueno, nos dice que la puntuación máxima va a ser de 60 puntos. Que para superar el ejercicio y poder pasar a la fase de concurso, tenemos no solo que aprobar el propio examen, es decir, no solo sacar mínimo un 50% de la puntuación máxima posible, es decir, de 100 preguntas tendríamos que tener mínimo 50 netas, pero no nos vale solo con eso, no nos vale solo con aprobar, sino que el número de personas máximo que va a poder pasar a la fase de concurso es 7 multiplicado por cada una de las plazas convocadas, es decir, el máximo de personas que podrían pasar a la fase de concurso serían 5.250 personas. Esto quiere decir que si, por ejemplo, aprueban 10.000 personas, que 10.000 personas pasen del 5, solamente las 5.250 mejores notas podrán presentarse a la fase de concurso, podrán entregar los méritos. Los aspirantes que superen la fase de oposición se publicará en un listado por orden de puntuación en estas páginas web. Y esto también es interesante porque habla de los aspirantes que superen esta fase. Es decir, si no superas la fase de oposición, pues seguramente no aparezcas en ningún listado ni con tu puntuación ni nada, que es algo que cuando uno suspende o no pasa la fase, pues da un poquito de rabia porque también te gustaría saber exactamente con qué puntuación te has quedado. Pero bueno, es lo que está publicado. La fase de concurso. Bueno, la puntuación máxima es de 40 puntos. Como ya hemos dicho, es necesario haber superado primero la fase de oposición y se va a valorar la competencia profesional de los aspirantes hasta el último día de plazo de presentación de solicitudes, es decir, hasta el 30 de diciembre, que luego muchas veces cuando presentamos los méritos la gente se hace un lío y ya no se acuerda hasta cuánto puntúan las cosas. Si era hasta el primer día de la solicitud, hasta el último, hasta el día del examen, bueno, pues aquí lo pone, hasta el 30 de diciembre. ¿Esto qué quiere decir? Que pasado el tiempo, el 30 de diciembre, ya no nos sigue puntuando para este proceso selectivo el tiempo trabajado, ni tampoco nos van a puntuar los cursos que obtengamos su título después del 30 de diciembre, ¿vale? A partir del 30 de diciembre se para el tiempo para esta oposición. La documentación se tiene que presentar en el plazo de 20 días hábiles siguientes al de la publicación de la relación de aspirantes que han superado la fase de oposición. Es decir, cuando se publique el listado de las personas que han superado la fase de oposición, tenemos 20 días hábiles para presentar los méritos para la fase de concurso. Contra la resolución que contenga la valoración provisional de méritos, los aspirantes podrán presentar las reclamaciones oportunas en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a su publicación. Es decir, cuando se publique el listado provisional de los méritos, tenemos 10 días hábiles para reclamar si no estamos de acuerdo con la puntuación que se nos han asignado. El punto número 7 habla del calendario y desarrollo del proceso selectivo. Nos dice que la prueba de oposición se celebrará en las ciudades de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, que los aspirantes deben señalar en el espacio de la solicitud en cuál de ellas quieren realizar la prueba, pero es que además nos dicen las bases que el órgano convocante puede, por razones organizativas y siempre por intentar agilizar el proceso, asignar a los aspirantes una ciudad diferente a la consignada por ellos en la solicitud. Es decir, que si el tribunal lo considera oportuno por razones organizativas, nos pueden cambiar la ciudad que hemos señalado. Esto también es importante que lo sepáis, porque luego cuando se publique dónde nos examinamos cada uno, pues eso, comprobar que nos han asignado la ciudad que habíamos pedido y no darlo por sentado. La resolución de la Dirección General de Recursos Humanos señalará el lugar, fecha y hora para la práctica del ejercicio de la fase de oposición y se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha al menos con un mes de antelación a su realización. Es decir, que como mínimo, pero suelen apurar bastante, tienen que publicar la fecha del examen un mes antes del examen. Entonces, para aquellos que seáis más nuevos, no tenéis que esperar a que se publique la fecha del examen para empezar a estudiar, porque si lo hacen con un mes o incluso aunque sean 2 de antelación, no os va a dar tiempo a estudiar nada. Tenéis que empezar a estudiar ya si es que acaso no habéis empezado antes, ¿vale?
El tribunal podrá requerir a las personas aspirantes para que acrediten su identidad en cualquier momento. Los tribunales adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las pruebas sean corregidas sin que se conozca la identidad de quienes las realicen. Dice también que aquellas personas que en cuyas pruebas, es decir, en cuyo examen hayan puesto algún nombre, rasgo, alguna marca o hayas puesto algún signo que permita conocer tu identidad, pues podrás ser excluido del proceso selectivo. Esto está hecho para que los exámenes sean anónimos y nadie tenga ningún trato de favor. Luego nos habla también de la convocatoria extraordinaria. Después de hacer el examen, digamos, entre comillas, normal, posteriormente, al cabo de unos meses, está la convocatoria extraordinaria, es decir, un examen que se hace un día diferente para aquellas personas que no han podido realizarlo por diversos motivos. Los motivos que contempla esta convocatoria es que no hayas podido ir al examen por embarazo de riesgo, parto, aborto, nacimiento de hijo prematuro o que ese niño tenga que permanecer hospitalizado tras el parto. Dice también que estas pruebas aplazadas no podrán demorarse mucho, porque si no menoscabaría el derecho del resto de las personas participantes a que el proceso se resuelva de una forma ajustada a los tiempos razonables. Y que será valorado por el tribunal y en todo caso la realización de esta convocatoria extraordinaria tendrá lugar antes de que se publique el listado de participantes que han superado el proceso selectivo. Es decir, antes de que se publique aquellas personas que han superado el examen, tiene que realizarse la convocatoria extraordinaria, este examen extraordinario. El punto número 8 es de relaciones de aprobados, ofertas de destinos y nombramientos. Nos dice que una vez finalizada la prueba selectiva y resueltas las reclamaciones a la calificación provisional del concurso, el tribunal va a publicar la relación de aspirantes por orden de puntuación alcanzados, que será la suma obtenida de la fase de concurso y la fase de oposición. En caso de que haya en algún momento dos personas que tengan la misma puntuación, pues se van a desempatar siguiendo este orden. Primero, el que tenga mayor puntuación en la fase de oposición. Si esas dos personas tienen la misma puntuación en el examen, pasamos al segundo punto. De esos dos, ¿cuál tiene más valoración en la fase de concurso por el total de servicios prestados? Es decir, ¿cuál de esas dos personas tienen más tiempo trabajado? Y si permanece el empate, pues pasamos al punto número 3. Se va a seguir por orden alfabético de primer apellido, comenzando por la letra R. Esto ocurre en todas las oposiciones, se hace un sorteo público y se elige una letra para que no, pues eso no sea siempre la letra A, ¿no? Y en este caso, pues ha salido la letra R. ¿Cómo va a ser el orden para elegir las plazas? ¿Quiénes van a elegir primero? Bueno, pues los primeros en elegir plaza van a ser aquellos que accedan por promoción interna. Después van a elegir aquellos que tienen discapacidad intelectual. Después el resto de las discapacidades y los últimos en elegir plaza van a ser aquellos que se presenten por acceso libre. Respecto a los aspirantes que han accedido a través del sistema de acceso por discapacidad, dice que elegirán plaza por orden de puntuación alcanzada hasta completar el número de plazas reservadas. Si se agota el cupo de reserva para personas con discapacidad y hubiera más participantes en este cupo que hubieran aprobado, pues pasarán a ocupar el puesto de que su puntuación final les otorgue dentro del sistema de acceso libre general, es decir, se integrarían dentro del listado de los de acceso libre, pudiendo obtener destino de entre el resto de los ofertados en este sistema. ¿Qué documentación hay que aportar? Bueno, pues aparece una serie de documentación, pero luego en verdad mucha de esta documentación va a ser comprobada de oficio por el órgano gestor convocante, como es por ejemplo el DNI, el título académico o la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales. Todo esto, a menos que la persona hubiera manifestado una solicitud de participación en el proceso selectivo que se opone a que lo comprueben de oficio, pues no tenemos que hacer nada porque lo comprueba el órgano gestor. El resto de la documentación, pues sí que habría que aportarla. La plaza será ocupada de forma ininterrumpida durante un periodo de 2 años sin que pueda utilizarse comisiones de servicios salvo supuestos excepcionales. Entonces ya nos están advirtiendo que en principio no se van a conceder comisiones de servicio. Luego el que se quiera arriesgar, pues que se arriesgue, pero bueno, tened en cuenta lo que en principio está escrito en las bases de la convocatoria.
Se dispone de un mes para incorporarse a la plaza adjudicada y efectuar la toma de posesión, y si algún aspirante no toma posesión de su destino por renuncia o por otra causa, pues la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos del SESCAN puede nombrar como personal estatutario fijo a los aspirantes que no hubieran obtenido plaza por orden de puntuación, es decir, se tiraría de la lista de las personas que se han quedado sin plaza para ir ocupando esas plazas a las que se hubieran ido la gente renunciando. El anexo 1 es de la fase de oposición. Nos habla de más cosas del examen de las que no se ha hablado hasta ahora. Nos dice que el tiempo máximo para hacer el examen va a ser de 120 minutos, que el examen va a constar de 100 preguntas más 5 de reserva. Para los que nunca habéis hecho un examen de oposición, explicaros que bueno, estas preguntas de reserva es porque después de hacer el examen tú puedes intentar impugnar alguna pregunta de que no estés de acuerdo pues con la formulación o con la respuesta correcta dada, y entonces el tribunal pues puede considerar anular algunas preguntas y entonces se sustituirían esas preguntas anuladas por las preguntas de reserva, que en este caso son 5. Cada pregunta va a tener 4 respuestas alternativas, solo una de ellas va a ser correcta. El examen va a puntuar entre 0 y 60 puntos y nos dicen cómo van a penalizar, las respuestas erróneas, que en este caso va a ser número de aciertos al que hay que restar el número de errores entre 4. Es decir, que más o menos, digo más o menos porque luego exactamente no es así, pero bueno, cada 4 respuestas malas nos quitan una buena. Aprueban un máximo de 7 personas por plaza, como ya habíamos dicho, y con un mínimo de 30 puntos, es decir, hay que aprobar también el examen. Si el aspirante situado en última posición empata con otras personas, es decir, si llegamos a ese número máximo de personas que pueden entrar y hay varias personas que tienen la misma nota, todas ellas pasan a la fase de concurso, ¿vale? Tras la prueba selectiva, es decir, tras el examen, el tribunal calificador publicará la plantilla correctora provisional. Los aspirantes disponen de 5 días hábiles posteriores a la fecha del examen para hacer alegaciones o reclamaciones, es decir, para intentar impugnar aquellas preguntas con las que no estemos de acuerdo. Y después de esto se publicará la plantilla correctora definitiva. El anexo 2 habla del baremo de méritos. Como ya hemos dicho, es un máximo de 40 puntos. Se va a puntuar la formación universitaria especializada con un máximo de 5 puntos, y nos dice que por cada título o diploma de especialista en enfermería nos va a puntuar un punto. En otras oposiciones ponen un máximo de puntuación por diplomas de especialista en enfermería. En esta no dice nada, en otras a lo mejor te pone que un máximo de 2 especialidades. De experiencia profesional es un máximo de 25 puntos, por si queréis ir también calculando vuestra experiencia profesional a ver cuánta puntuación tenéis. Y recordaros que la experiencia profesional puntúa hasta el 30 de diciembre. Posteriormente, todo ese tiempo trabajado no contaría para esta oposición. Y luego habla de otras actividades que sería un máximo de 10 puntos, como es formación, actividad científica, de investigación y docente. El anexo número 3 es donde se publican las tasas por examen. Para enfermeros sin bonificación sería 41,79 €, sin bonificación, y si hacemos el pago de forma electrónica, que dijimos que era un 10% más barato, pues se nos queda en 37,61 €. En el caso de las matronas es la misma cantidad, y por si acaso me estáis escuchando algún técnico de cuidados auxiliares de enfermería, pues vuestros derechos de examen son sin bonificación 15,67 € y con bonificación 14,10 €. El anexo 4 habla de los criterios de ordenación alfabética. Esto va dedicado más que nada a aquellos que, como yo, tenéis el primer apellido con la preposición de. Bueno, pues lo que nos dice es que el de no se va a tener en cuenta en el orden alfabético. Si, por ejemplo, te llamas Miguel de Unamuno, vas a estar registrado como Unamuno a todos los efectos, ¿vale? Y bueno, y por lo último, el temario. El temario para la UPE del SESCAN, tanto enfermero como de matrona, lo tenéis en esta dirección. El de enfermeros está a partir de esta página y el de matronas a partir de esta otra. Cosas que llaman la atención del temario. Bueno, pues la parte común aparece bastante
legislación relacionada con propia de Castilla-La Mancha, ¿no? Incluso dentro del temario específico también aparecen varias cosas relacionadas con el sistema sanitario de Castilla-La Mancha, cosas específicas de la comunidad autónoma. Y por último, deciros, como ya os he recomendado 1.000.000 de veces, que sigáis a la compañera Ángeles de Enfermera con el Corazón, porque bueno, en este caso y en concreto hablando de esta oposición, si os metéis en su blog podéis ver que se ha currado muchísimo un paso a paso de cómo hacer la solicitud para la oposición. Además ha hecho un análisis exhaustivo entre el temario de esta oposición y la anterior y bueno, de verdad que si os interesa esta oposición tenéis que meteros en su página web y leer el análisis que ha hecho porque bueno, está súper currado y no tiene desperdicio. Dicho todo esto, espero que haya sido vuestro interés, que haya sido más o menos ameno y como os digo siempre, que tengáis mucha suerte.